Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor, pidiéndole que venga su Espíritu en ayuda de nuestra debilidad para poder comprender mejor este llamado que nos hace hoy el profeta a constatar nuestro pecado y nuestra desobediencia y a proponernos entrar en un proceso constante de conversión. Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Existe entre los ídolos de los gentiles quien dé la lluvia? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? No eres, Señor Dios nuestro, nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo. Palabra de Dios. Salmo 78. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agobiados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Una de las tareas del profeta es dejar claras cuáles son las intenciones del corazón del hombre, bien sea como individuo o como colectividad, para mostrar la verdadera malicia del pecado y las consecuencias que éste trae a la vida e incluso a la creación. Por eso encontramos en la primera lectura hoy una constatación de las consecuencias del pecado del pueblo de Israel, que no ha sido fiel a la alianza con Yahvé y ha prostituido su corazón con dioses paganos, hechura de manos humanas. Se constata violencia, hambre, un culto vacío, oraciones sin sentido. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Ante esta constatación del pecado y sus consecuencias, sigue un reconocimiento y una súplica a Dios, a quien de alguna manera se le endilga el castigo. ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Sin embargo, el profeta, midiendo la historia con el metro de Dios,
no pretende de ninguna manera inculpar a Dios por el sufrimiento y el castigo del pueblo, sino que lo que busca y pretende es indicar en qué cosa o en qué situaciones el pueblo o el individuo se han equivocado. Es decir, el profeta quiere confrontar al hombre con la palabra de Dios y se mantiene fiel a su alianza, y por lo tanto continúa propiciando al pueblo y al individuo un medio de salvación que solo se puede dar cuando cada uno reconoce su propio pecado y su infidelidad a la alianza. Y es aquí donde está la propuesta de salvación: saber reconocer con humildad que no es Dios quien castiga, sino que cada uno tendrá que afrontar las consecuencias de sus propias opciones y de su propio pecado, pues Dios está siempre presente en la historia, actuando como el Señor de toda la creación. Hay entonces un llamado profundo en esta palabra de Dios a constatar ante todo que las desgracias y los fracasos no vienen de Dios, sino de nuestro egoísmo, soberbia, infidelidad y sordera a la palabra de vida que Dios sigue pronunciando en la voz de la Iglesia y de tantos profetas que están al servicio de la verdad. Basta solo un acto de humildad y de conversión para que Dios siga obrando y siga realizando su proyecto de amor y de salvación. Porque solo el juicio de Dios alcanza a poner al descubierto la verdad del corazón del hombre o de la sociedad y la malicia del pecado, que trae siempre como consecuencia males, sufrimientos, dolores, enfermedades, llanto y muerte. La misma historia nos lo va indicando, como cuando Dios no es el centro de la vida, del pensamiento y de las decisiones del hombre, vienen todos los males y todos los sufrimientos, porque impera no el amor y el servicio y la solidaridad, sino el egoísmo, la banalidad, la corrupción, la frivolidad y la estupidez. Pero pareciera que nos cuesta mucho constatar en las circunstancias y acontecimientos culturales, sociales, históricos, que sin Dios y su palabra estaremos destinados inexorablemente a la muerte, a la desolación, al fracaso de la especie y de la humanidad. Pareciera que se pretende aún, como el pueblo de Israel, a persistir en el pecado y en la desobediencia a la alianza de amor con Dios y a sus mandamientos. Ya hasta se quiere prohibir a quienes rigen los destinos de los ciudadanos profesar su fe y seguir sus creencias. Pero nos falta también conversión, decisión, voluntad, coherencia, convicción y humildad para seguir a Dios y sus propuestas y reconocer su poder y el dominio que tiene sobre todo lo que ha creado. Se necesita entonces la voz del profeta, pues solo el espíritu profético sabe indicar cuál es concretamente el pecado de un pueblo situado en el tiempo y en la historia. Y se necesita el profeta para que haga entrar en razón al pueblo sobre la necesidad de reconocer que ha pecado, que ha desobedecido a la alianza de amor de Dios. Se necesita el profeta que reúna al pueblo para que haga penitencia y reconozca que necesita la misericordia del Señor. Pues solo cuando se reconoce la falta, surgen los caminos para la reconciliación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Dios no quiere ni espera de nosotros un arrepentimiento solo para alcanzar misericordia, pues la misericordia es lo que define a Dios y cuanto lo lleva a actuar siempre en favor del hombre. Dios quiere un corazón contrito y humillado porque quiere salvar al hombre, pues el pecado no daña a Dios, sino al hombre que comete el pecado. Pues un corazón arrepentido hace recordar a Dios su fidelidad y su alianza. Se trata pues de devolver a Dios aquello que con el pecado le habíamos quitado, su poder y su gloria, ya que el pecado nos hace creer que somos dioses y no criaturas.
Tenemos que devolverle a Dios la fe en su soberanía, la fe en su amor, en su misericordia, en su superioridad sobre los falsos dioses, sobre la creación y la naturaleza. Por eso se necesita la voz del profeta que nos haga recordar cuanto hace recordar Jeremías al pueblo de Israel. ¿Existe entre los ídolos de los gentiles quien dé la lluvia? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? ¿No eres, Señor Dios nuestro, nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? ¿Qué actuales son para nosotros entonces las palabras del profeta hoy? Qué importante y urgente llamado nos hace hoy esta palabra. Si no constatamos nuestro pecado, si no reconocemos a Dios como el Señor del cielo y de la tierra, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios no nos castiga, pero estaremos destinados inexorablemente al fracaso, al sufrimiento y a la muerte. El mundo de hoy necesita urgentemente una liberación, pero esta liberación no será posible si no pasa a través del reconocimiento del propio pecado. Gritemos sí a Dios, como lo hace el salmista, pero que nuestro grito no se quede solo en un clamor, sino en una firme decisión de que sea Dios quien siga dirigiendo y conduciendo los destinos del hombre y de la creación. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Que la Santísima Virgen María nos ayude en la humildad a reconocer cuánto hemos pecado olvidando a Dios y su alianza, y cuánto necesitamos de su amor, perdón y misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.